conexión vía telemática con el señor viceministro de Salud, doctor Javier Solórzano. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Muy buenos días, qué gusto saludarles y poder compartir con ustedes. Gracias, doctor. Entramos en materia. Ayer las cifras que nos registraban en el reporte diario que se genera desde la sala de operaciones del COE, se hablaba ya de un número de 97.110 casos confirmados y 88.000 de ellas con pruebas PCR. Un número mayor al anterior, o por lo menos un día antes del día 10, donde reportaban 94.000 casos confirmados y 85.000 con pruebas PCR. Entiendo que eso se da porque están incrementando el número de pruebas y por lo tanto se puede identificar de mejor manera o con exactitud este incremento ya a través de una prueba. Sí, a ver, esto es importante que entendamos. Esos casos no necesariamente representan casos de un día al otro, porque lo que ocurre es que tenemos en este momento más de 20 laboratorios entre privados y públicos que procesan nuestras PCR. Entonces, eso implica que el tiempo de procesamiento no es igual en cada laboratorio, pero vamos a poner un promedio de entre 48 a 72 horas que se demoran en el procesamiento. Eso hace que no se reporten todos los días el mismo número de casos. Entonces, como hay que subir esos casos a la base de datos que se coteja con la vigilancia epidemiológica, es que aparecen estos números más grandes, pero no representan casos de un día para el otro. El sistema, lamentablemente, estamos en un proceso de migración al nuevo aplicativo, que es un aplicativo ya electrónico que tiene una serie de pasos que nos permite identificar las fechas cuando fueron subidos los resultados del laboratorio. El antiguo no nos permite eso, entonces por eso es que aparece como que fuesen ingresados del día de ayer, tomados del día de ayer, analizados del día de ayer. En realidad lo que fueron es reportados del día de ayer. Pero lo que sí quiero resaltar es que seguimos en auge de la epidemia. La epidemia no ha pasado, la epidemia no va a pasar pronto, y este es un mensaje importante para todos nosotros, porque lo que debemos hacer es comportarnos de manera adecuada. ¿Qué quiere decir eso? Practicar de manera consuetudinaria, rigurosa y disciplinada las medidas de prevención. El uso de mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento físico entre las personas y el distanciamiento social. No es el momento para las aglomeraciones, para las fiestas, las reuniones, las graduaciones. Lamentablemente el coronavirus nos cambió la vida, no solo a los ecuatorianos, al mundo entero. Entonces debemos con responsabilidad adaptarnos a esta situación y aprender a convivir con el coronavirus, porque eso nos toca. La situación, ustedes ven, no solamente es una crisis sanitaria, es una crisis económica sin precedentes. Los ingresos del Estado han caído muchísimo. El petróleo, ustedes saben, llegamos a niveles negativos, ruptura de oleoductos. Al haber estado confinados, el comercio y la producción bajaron, los impuestos se redujeron. Es decir, tenemos una seria limitación, y esto es real, en términos de la gestión financiera del Estado. Y eso también nos obliga a adaptarnos para poder regresar al trabajo, para poder producir, para restituir nuestras vidas, porque no podemos quedarnos encerrados el resto de nuestras vidas. Imagínense, mucha gente está esperanzada en las vacunas. Sí, las vacunas están en desarrollo, pero hasta que las vacunas prueben eficacia y seguridad, todavía va a pasar algún tiempo. Luego de eso hay que producir las vacunas, luego de eso hay que distribuir las vacunas y luego de eso hay que aplicar las vacunas a la población. Entonces, asumamos el escenario más optimista, y que es la vacuna eficaz. No va a ser
al menos en los próximos 2 años, que logremos eso. Porque no es tan sencillo de decir ya de la noche a la mañana tenemos vacuna y todo se solucionó. Lamentablemente no es así. Vamos a tener que seguir manejando esta epidemia y vamos a tener que seguir comportándonos como debemos y adaptándonos a las circunstancias actuales, que es una nueva realidad, y estamos obligados todos y cada uno de nosotros a arrimar el hombro y sacar el país adelante, sacar a la humanidad adelante y salir cada uno de nosotros adelante. Si yo me cuido, te cuido. Ese es el mensaje, ese es el comportamiento que debemos adoptar. Doctor, en Pichincha ya se ha superado la cifra que tenía Guayas hasta hace un par de días. Hemos registrado 19.057 contagiados y Quito evidentemente es la mayor ciudad que aporta este valor, 17.232. Guayaquil se ha quedado con 12.252. No son los mismos casos ni las mismas circunstancias, pero da la impresión que este semáforo amarillo en Quito sea como que la curva se ha estabilizado. No sé si dentro de sus estadísticas y sus previsiones científicas, técnicas, se puede prever que esta curva, me imagino que puede mantenerse un poco más, pero no sé qué le dicen los expertos epidemiólogos en este caso muy puntual. A ver, el tema es que, como dije al comienzo, estamos en medio de una epidemia y las epidemias se caracterizan, o sea, la historia natural de las epidemias es tener brotes, periodos entre comillas de calma, es decir, que baja la velocidad de los contagios y brotes y nuevos brotes. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Si nosotros comparamos lo que ocurrió en Guayaquil y lo que ocurrió en Quito, son dos realidades diferentes. ¿Y por qué se dio eso? Porque cuando tuvimos el brote en Guayaquil fue un brote explosivo. Nadie estuvo preparado, ningún país en el mundo. Ustedes han visto la China, Estados Unidos, Japón, Alemania, España, Italia, cualquier país en el mundo ha tenido dificultades para enfrentar esta epidemia. Pero en Guayaquil fue un brote explosivo, donde tuvimos una velocidad de transmisión de casos altísima. Llegamos a tener casi 4, el número reproductor de casi 4, 386, es decir, que por cada caso había 4 más. Entonces, y eso se dio en un periodo de tiempo muy corto y produjo lamentablemente muchos fallecimientos. En Quito, al contrario, con esa experiencia tuvimos la oportunidad de prepararnos, y como ustedes habrán visto, en las curvas son muy diferentes. Quito ha sido una curva más bien de meseta, plana, sostenida, pero que sigue incrementando el número de casos, y por eso es que ya hemos superado a Guayaquil y como Pichincha a Guayas, porque lo que se ha logrado es contener ese brote explosivo donde se produce una cantidad de fallecimientos enorme, sin que eso quiera decir que en Quito también no haya existido fallecimientos. Por supuesto que han existido fallecimientos, y por supuesto que esos fallecimientos se revelan como un exceso de mortalidad, porque estamos en medio de la peor pandemia que hemos vivido en la humanidad. Entonces, esa es la diferencia, y desde luego que no podemos bajar la guardia y no podemos confiarnos, porque el momento en que nosotros cambiemos de comportamiento y nos relajemos en no practicar las medidas de prevención, mascarilla, distancia social, lavado de manos, distanciamiento social, vamos a correr el riesgo de tener brotes más grandes. Entonces, en este momento, por eso es la insistencia y por eso las medidas que se tomaron hace un par de semanas de intervenir con medidas más restrictivas en las parroquias donde teníamos el mayor número de casos. Y eso ha dado resultado. Sin embargo, ninguna medida dará el resultado esperado si es que no tenemos la colaboración de esa corresponsabilidad ciudadana es lo que se necesita para poder seguir manejando la epidemia. Es muy difícil
tratar de hacer todo lo que tenemos que hacer. Incremento de camas. Fíjese que, por ejemplo, las camas de hospitalización en Quito, entre abril y julio, aumentamos 1,6 veces, de 202 a 329, y las de cuidados intensivos de 2,7 veces, de 61 a 162 camas. Esto solamente en Quito entre abril y julio. Entonces, hubo sin duda un esfuerzo importante. Y si vemos lo que les decía, el exceso de mortalidad, entre marzo y julio, sí, fallecieron 2.275 personas más que entre el promedio establecido de 2018 a 2019, lo cual representa un 32,6%, es decir, la mortalidad en Pichincha se ha incrementado en 1/3 comparado con los 2 años anteriores. Esa es la realidad. Nadie está tratando de ocultar y simplemente hay que reconocer y hay que grabarse en la mente que una epidemia se caracteriza por ser una enfermedad infecciosa que se contagia de persona a persona, que las personas enferman y las personas mueren. ¿Cómo podemos reducir esos riesgos? Es con el cambio de comportamiento, con las medidas de prevención. Y eso es lo que todos debemos hacer y aprovechar toda oportunidad que tengamos para educar a nuestro vecino, a nuestro amigo, a nuestro pariente, al transeúnte que nos crucemos. Por favor, el uso de mascarilla, el distanciamiento físico, el distanciamiento social y sobre todo las medidas de higiene, lavado de manos, desinfección de superficies. Eso es lo importante y esas son herramientas que nos van a ayudar a contener. Pero entre las buenas noticias tenemos que, por ejemplo, la mortalidad en pacientes ventilados que hemos tenido aquí en Quito, el promedio de abril, mayo y junio, nos da un 28,4%. Es decir, casi que uno de cada 3 personas que han estado en cuidados intensivos han fallecido. Pero esto, ¿cómo se compara con el mundo? El promedio en el mundo es de 29%. Entonces, estamos en el promedio. España tuvo 29,2%. Estados Unidos tiene un mejor promedio, 23,6%, Italia 25,6% y China tiene 37,7%. Entonces, no estamos, si nos comparamos con el resto del mundo, fuera de esos parámetros. Por hospitales, el que menor mortalidad tiene es el hospital de Calderón con el 12%, de ahí el Eugenio Espejo con 18,5%, el Enrique Garcés 25,9% y el Pablo Arturo Suárez 28,8%. Eso es lo que nos da un promedio de 28,4%. Estos son pacientes con ventilación mecánica en cuidados intensivos. Y si nosotros vemos cuántos pacientes hemos tenido en ventilador mecánico en el país versus Quito, en el promedio tenemos el 72,8% de todos los pacientes que entran en ventilación. En Quito hemos tenido que llegar al 90%. En España se llegó al 93,8%, en Estados Unidos al 90%, donde menos han tenido utilización de ventiladores en China con 35,4%. En términos de la mortalidad por millón de habitantes, por ejemplo, hace unos 6 semanas estábamos entre los primeros lugares, pero conforme va evolucionando la epidemia, va aumentando, como usted decía al comienzo, mayor diagnóstico, mayor número de casos, pero también en los otros países les ocurre. Y en este momento Ecuador está por debajo de Panamá, México, Brasil, Chile y Perú. Y Bolivia está por debajo nuestro, pero muy cerca y muy probable en las próximas semanas va a estar por encima nuestro, porque hemos logrado esta curva que les decía al comienzo, mantener un nivel no explosivo, sobre todo en Quito, donde ahora es el lugar donde se están produciendo la mayor cantidad de casos y de muertes. Si me permite, estoy contra el tiempo y una pregunta rápida y una respuesta rápida. He escuchado y he visto en las últimas horas de algunas
protestas, no son nuevas, pero nuevamente han vuelto a las calles algunos médicos posgradistas, estos que reciben un estipendio del ministerio y se quejan de que efectivamente no están al día y que no se la han cancelado los últimos meses. ¿Usted me puede confirmar cómo está la situación, por favor? Claro que sí. Repito, aparte de la crisis sanitaria, vivimos una crisis económica. El grado de ingresos que tiene la caja fiscal es muy bajo y la cantidad de compromisos y demandas que tiene el Estado es enorme. No tenemos en este momento todavía los recursos suficientes para cubrir los pagos a todas las personas. Hemos estado dando prioridad al pago del personal en los hospitales. Se ha logrado cumplir esos pagos hasta julio en la mayoría de los hospitales, pero tenemos algunos hospitales, distritos, zonas y todo lo que es planta central, o sea, los funcionarios que trabajamos en este momento en el Ministerio de Salud tampoco hemos recibido el pago, pero no es por mala voluntad, es porque estamos esperando que ingresen recursos a la caja fiscal para poder atender estos pagos. Yo sí insto a los colegas a la comprensión. Yo entiendo las dificultades, todos tenemos necesidades económicas, pero si no arrimamos el hombro en este momento, donde tenemos que luchar contra este enemigo invisible, el coronavirus, va a ser muy difícil que logremos solventar todo. Necesitamos por eso, con prudencia, con disciplina, con constancia y responsabilidad, y esa corresponsabilidad ciudadana, retornar a trabajar, a producir, a tratar de recuperar lo que se ha perdido en términos de la producción y la economía del país. Está en cada uno de nosotros aportar ese grano de arena que el país requiere para salir adelante, porque todos hacemos del país. No solamente usted y yo, somos todos. Si todos y cada uno de nosotros aportamos lo que debemos aportar y juntamos nuestros esfuerzos, el país saldrá adelante. Y este país es un país que merece la pena y nosotros como ciudadanos debemos con amor, disciplina y compromiso hacer lo que tenemos que hacer todos los días para salir adelante. Señor Viceministro de Salud, muchas gracias por su tiempo y sus explicaciones. Con muchísimo gusto, un buen día y una excelente y fructífera labor para todos los compatriotas. El viceministro de la cartera de Sanidad, doctor Javier Solórzano. Vamos a la pausa, estará con nosotros Juan Pasos, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, y es que se ha retomado ya a relativa normalidad algunos de los trámites que se realiza en esta agencia. Volvemos, son 7:24.